Bueno, muy buenos días. La Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia les da la bienvenida a la reunión académica de Enfermería RAE, un espacio para compartir diferentes reflexiones y el análisis para el avance en el desarrollo académico humano de la enfermería. Hoy, 8 de noviembre del 2023, tendremos la conferencia Conocimientos y actitudes de jóvenes sobre los documentos de voluntades anticipadas. Esto fue un trabajo realizado por los estudiantes de enfermería de nuestra alma mater, Ana María Aguirre Martínez, Kelly Joana Correa Santa, Juliana Gallego Duque, Lady Johanna Vanega Preciado, Lady Manuela Vélez Conrado, y es un trabajo asesorado por la doctora y profesora de nuestra facultad, Verena Patricia Torres Marín. Esta presentación no se edita por implicaciones éticas y para ser fieles a las ideas de las expositoras. Si tienen alguna pregunta o comentario, puede hacerlo por el medio del chat habilitado y posteriormente esto queda grabado, compartido por nuestros medios universitarios. También pueden hacer las preguntas y posteriormente será contactado por una de las autoras de la investigación. Entonces, bienvenidas Kelly, Joana y Juliana Gallego, que son en representación de todo su equipo de compañeras. Bienvenidas. Buenos días, Muchas muchas gracias. gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar. Muchas gracias por estar en este espacio. Como dijo la profesora, vamos a presentar la investigación realizada en este año y durante el año pasado, la cual se trata de los conocimientos y actitudes de jóvenes sobre los documentos de voluntades anticipadas. Voy a empezar entonces hablando del planteamiento del problema y de los antecedentes. Tenemos que anteriormente el modelo de atención médica estaba basado en un modelo paternalista en el cual el médico era quien tomaba las decisiones relacionadas con la salud, sin tener en cuenta las opiniones de los pacientes. Ya ahora actualmente eso ha cambiado mucho, la atención en salud se centra más en respetar la autonomía del paciente y la capacidad que tiene el mismo o cada persona para tomar las decisiones sin algún tipo de coerción acerca de aspectos relacionados con su vida, su salud, su cuidado, la enfermedad y la muerte. Según Zaragoza, Sánchez y Gracia, el documento de voluntades anticipadas es un documento donde cualquier persona en perfectas condiciones mentales puede establecer sus deseos de forma libre e informada para que estos sean respetados por el personal de salud y por su familia. En el momento en que por condiciones de salud o por otras diferentes situaciones, este no puede hacer uso racional de su toma de decisiones. Es importante que retomemos la normativa nacional respecto a este tema. Entonces, sabemos que a nivel nacional la muerte digna es un derecho fundamental y a raíz de esto se ha creado una serie de normativas. Les voy a mencionar algunas existentes en el país. La primera de ellas es la Ley 23 del año 1981, en la cual se aclara la no obligación de mantener el funcionamiento de los órganos a través de medios artificiales cuando se haya diagnosticado una muerte cerebral. Años después surgió la ley 1733 en el año 2014, la cual reguló los servicios de cuidado paliativo y aclaró que toda persona tiene derecho a suscribir el documento de voluntades anticipadas. Luego la resolución 2665 del año 2018, cuyo objetivo es regular los requisitos y formas de realización del documento, también menciona su contenido, o sea, qué partes debe tener el documento para que sea legal y las maneras en que se pueden declarar las voluntades, al igual que su formalización frente a un notario o frente a dos testigos. Para realizar la investigación nos retomamos pues a investigaciones ya realizadas, entonces en estos antecedentes encontramos y fue muy evidente que la mayoría de las investigaciones que habían frente al tema estaban relacionadas con los conocimientos que tiene el personal de la salud y encontramos muy pocas investigaciones realizadas a nivel de la población en general, ambas demostrando que tanto el personal de la salud como la población en general tenían pocos conocimientos acerca del tema de las voluntades anticipadas y eso fue lo que le dio importancia a nuestra investigación. Ahora para continuar, entonces en la parte de la justificación, como les decía nuestra compañera, ahí ya empezamos como a ver dónde recaía esa importancia del documento de voluntades anticipadas. Entonces este documento se ha convertido en una herramienta muy valiosa, tanto para el paciente como su familia y los profesionales del área de la salud. Para los pacientes, en el hecho de que se respete siempre esa autonomía y libertad que tienen para decidir,
en cuanto a la familia, muchas veces esto quita como sentimientos de culpabilidad o como esa responsabilidad de tener que tomar ciertas decisiones y facilita mucho también el trabajo en equipo debido a los dilemas éticos que muchas veces se presenten también entre profesionales pues del área de la salud con respecto a decisiones que hayan que tomar cuando un paciente está pues o en estado crítico o en un proceso pues como al final de la vida. ¿En qué otra parte recae pues como entonces esa importancia de esta investigación? En generar conciencia en la población que escogimos, en los jóvenes, ya que la enfermedad, la discapacidad y la muerte se pueden dar en cualquier etapa pues de la vida y muchas veces de pronto se ve como la muerte algo como más lejano o la enfermedad y no es así. Entonces, también vimos que existía pues como ese poco conocimiento acerca del tema y que es un tema pues que incluso se trata poco verbalmente y pues puede ser también por los tabús que hay a nivel cultural, religiosos o porque puede que se crea que es irrelevante, ¿cierto? Sin embargo, este documento es una herramienta pues que trae consigo todos estos beneficios y que no solamente le compete pues como a personas con patologías que amenacen su vida, sino también a personas sanas que quieran tomar decisiones de manera prospectiva. Por lo tanto, el objetivo con el que nosotros trabajamos la investigación fue conocer las actitudes y conocimientos de jóvenes entre 18 y 25 años sobre la declaración de voluntades anticipadas. Como objetivos específicos, entonces pusimos describir las características sociodemográficas de estos jóvenes participantes, identificar qué conocimientos tienen ellos acerca de esas voluntades anticipadas y si sí los tienen, cómo los han adquirido, describir las actitudes sobre voluntades anticipadas que ellos tienen frente al tema y si éstas han estado mediadas por algún conocimiento previo, por creencias culturales pues, o religiosas o por debates mediáticos que se den en el ámbito social sobre las mismas. Y por último, identificar si los jóvenes consideraban que hay momentos concretos de la vida para hablar de voluntades anticipadas. Para realizar la investigación tuvimos en cuenta 4 conceptos que nos guiaron como de manera más clara hacia el cumplimiento de los objetivos. Entonces uno de ellos fue conocimiento, conocimiento de tipo cotidiano y científico. El conocimiento cotidiano es aquel que surge gracias a las experiencias del contacto con la realidad. En cambio, por otra parte, el conocimiento científico es el que parte de una decisión y tiene un propósito, es intencional y no se puede encontrar en la cotidianidad ni surge a través de la experiencia. Sin embargo, ambos conocimientos brindan saberes y por eso fueron importantes pues, para la investigación. En cuanto a actitudes, Ortego López y Álvarez nos dicen que la actitud es la manera en cómo una persona juzga los aspectos de la realidad, que es el comportamiento el cual un individuo emplea frente a las diferentes situaciones de la vida. Las actitudes se derivan también de los valores o sentimientos que tiene una persona y por eso pueden ser inferidas a partir del comportamiento o ya sea porque la propia persona las verbaliza. Estudiar las actitudes también fue un aspecto importante de la investigación porque gracias a eso pudimos comprender como de manera más adecuada la conducta que los jóvenes tenían frente al tema de voluntades anticipadas. También el concepto de jóvenes fue vital para la investigación, ya que este es nuestro grupo poblacional. Según la Ley 375 de 1997, se entiende por joven la persona comprendida entre las edades de 14 y 26 años de edad. Esta ley nos describe la juventud como una parte importante de la comunidad y que tiene gran influencia en el presente y en el futuro de la sociedad, y que por ende cuenta con capacidades para asumir responsabilidades y funciones en el progreso de la misma. Y en cuanto a documento de voluntades anticipadas, como ya se los mencioné al inicio de la exposición, es un documento en el cual la persona en pleno uso de sus facultades puede determinar aspectos legales, técnicos y médicos sanitarios a aplicar en aquellos momentos en los que no se puede decir por sí mismo y sea necesario intervenir en beneficio de su vida, ya sea por medio de sus familiares o sus cuidadores. Bueno, por otra parte, tenemos entonces la metodología. ¿Cómo fue esta investigación? Esta investigación fue de tipo cualitativa, fue descriptiva. Nuestros participantes fueron entonces los jóvenes con edades entre los 18 a 25 años. La herramienta que usamos para recolectar los datos fue una entrevista semiestructurada de 10 preguntas.
Aunque tenía pues solo estas 10 preguntas, muchas veces en medio de la conversación iban saliendo como preguntas consecuentes de acuerdo pues a las respuestas que ellos nos iban dando. El muestreo de los participantes se hizo por conveniencia, de forma directa o por bola de nieve. Y al fin, pues cuando ya se hizo el recuento, nuestros participantes fueron 5 mujeres y 10 hombres. Y ya para el análisis de los datos, lo que hicimos fue una inmersión progresiva y esto lo analizamos pues como mediante 3 unidades de análisis, pues lo unificamos y ya después fuimos haciendo una clasificación temática. Y finalmente, esto lo contrastamos con esas respuestas las contrastamos con otra literatura científica. Bueno, entonces en los criterios de rigor, ¿qué criterios de rigor tuvimos en cuenta para nuestra investigación? La credibilidad, relevancia, transferibilidad, reflexividad y auditabilidad. Entonces, en la credibilidad de nuestra investigación iba a estar validada por los mismos participantes cuando se les hiciera esa retroalimentación pues, de los resultados. En relevancia encontramos que era un tema de trascendencia pública muy importante pues para tratar. En transferibilidad, esta investigación efectivamente puede ser aplicable a otra audiencia o contexto similar, lo cual lo vimos muy reflejado en una aplicación, por ejemplo, a los profesionales del área de la salud. En cuanto a la reflexividad, entonces crear esa conciencia autocrítica en los jóvenes y la auditabilidad, entonces en esa interpretación que nos iban a dar otras personas, ya fuesen estudiantes, otros docentes y pues también cuando la revisa el comité de ética. En cuanto a las consideraciones éticas, a fin de que se respetara la dignidad y los derechos humanos y el bienestar de todos los participantes, fundamentamos el proyecto en el documento de pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud con seres humanos, donde se tuvieron en cuenta los principios bioéticos en ella mencionados y las pautas 4 y 9 específicamente, con el fin de asegurarnos de que los riesgos de los participantes se minimizaran y equilibraran. También en la Ley 911 del 2004, la cual es nuestro código ontológico de enfermería, en el que se establecen los principios y valores éticos, dentro de los cuales se encuentra el derecho a la no discriminación y por tanto, pues en este estudio no hubo distinción alguna en cuanto a credo, sexo, etnia, nacionalidad y otros aspectos relacionados. También en la resolución 8430 de 1993, con la finalidad de que prevaleciera el criterio del respeto por la dignidad y el bienestar de los participantes, en la Declaración de Helsinki, que establece los principios éticos para la investigación con seres humanos, y los requisitos éticos para la investigación de Ezequiel Manuel, que ya les vamos a describir. Entonces, en selección equitativa de los sujetos participantes del estudio, nuestros participantes se seleccionaron teniendo en cuenta nuestro criterio de inclusión, el cual era personas comprendidas entre edades de los 18 y 25 años de edad y por supuesto pues que quisieran ser partícipes de la investigación. Eso quiere decir que no tuvimos ningún criterio de exclusión y aparte del rango definido, pues nadie fue excluido por motivos de género, etnia, religión, cultura, pues como les expliqué ahorita. La investigación se clasificó en riesgo mínimo debido a esa posible susceptibilidad emocional que podían padecer los participantes al ser indagados sobre un tema que tiene tanta relación o es tan próximo con el final de la vida. Pues sin embargo, durante la investigación no presentamos, pues ningún participante presentó alteraciones emocionales respecto a esto. Y como beneficio, la investigación permitió que los participantes adquirieran nuevos conocimientos sobre la declaración de voluntades anticipadas, lo cual favorece a su vez los dilemas éticos que por esto se pueden presentar y la toma de decisiones frente a los momentos en los que no pueda decidir por sí mismo y tengan que ser sus familiares o cuidadores que intercedan por ellos. La investigación fue avalada por el Comité de Ética de Investigación de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia con el acta 232. Y en cuanto al respeto por los inscritos, se explicó a cada participante de forma detallada en la investigación, el riesgo mínimo al que estaban expuestos por el simple hecho de participar y finalmente se les explicó y se les entregó el consentimiento informado. Antes de proceder con la firma se aclararon las dudas que cada uno tenía acerca del mismo y pues los participantes siempre fueron tratados con respeto. Bueno, por otra parte, entonces para siempre guardar como esa confidencialidad
donde prevalezca pues el respeto por la privacidad de sus participantes y la protección de sus datos, lo que hicimos fue utilizar un código de números y letras para pues poner ahí los testimonios en cuanto a las entrevistas y lo hicimos pues como en el orden de las entrevistas. Por ejemplo, si se identificó como hombre y era la entrevista número 3 realizada, entonces lo pusimos H3, ¿cierto? En cuanto a libertad y no coerción, entonces siempre se les aclara a los participantes de que su participación en esta investigación era totalmente libre y que en cualquier momento podían pues retirarse de la misma y no habría pues como ningún problema ni repercusión. Asociaciones colaborativas, en este caso, pues no aplicaban, solamente los derechos de autor de las investigadoras. Conflictos de intereses tampoco existían, pues entre nosotros como estudiantes, con la asesora o con los mismos jóvenes participantes. En cuanto a devolución y reciprocidad por correo electrónico, se hicieron pues las devoluciones cuando ya se obtuvieron estos resultados y la retroalimentación de los mismos. De autorizaciones institucionales, en este caso no necesitamos, ya que siempre tratamos con personas naturales y no hubo pues como requerimiento de algún intermediario, entonces no aplicaba. Listo, entonces ya para hacer el análisis de toda la información obtenida, lo que hicimos fue transcribir todos esos datos que obtuvimos durante las entrevistas con los participantes y como les explicó Juliana al inicio, se clasificó inicialmente eso en tres temas grandes y cada uno de esos temas tuvo unos subtemas. Luego esos testimonios de los participantes se contrastaron con otra literatura científica para poder realizar el análisis. Los tres temas grandes que salieron de ese análisis de datos fueron documento de voluntades anticipadas, en qué situaciones haría el documento de voluntades anticipadas y consentimiento informado. Vamos entonces a hablar de cada uno. El primer tema grande es documento de voluntades anticipadas. En este momento el subrayado es el subtema, en este caso conocimiento. Entonces, como les mencionaba en los antecedentes, las investigaciones que consultamos para realizar la investigación demostraron el desconocimiento que existía frente al tema de voluntades anticipadas y no solamente por parte de los profesionales, sino también en la población en general. Esto también puede ser evidenciado al indagar a los participantes sobre los conocimientos que tenían acerca del documento de voluntades anticipadas. Las respuestas dadas pues evidenciaron que la mayoría no tenía conocimientos, que algunos tenían una idea imprecisa y que unos pocos sí tenían una idea sobre el mismo. Les voy a leer textualmente lo que dijeron los participantes. No, nunca en mi vida he escuchado de este tema. La verdad no, no me es familiar el concepto. Creo que es un documento en el cual uno deja testimonio de qué quieren que hagan después de que uno no pueda decidir por sí mismo, ya sea por un fallecimiento o cualquier tipo de enfermedad que se pueda generar. Acá, pues esa fue nuestra primera pregunta al momento de iniciar las entrevistas y como les dije pues hace un momento, muchos participantes no tenían conocimientos acerca de la definición o el concepto de voluntades anticipadas. A estos participantes que no poseían conocimientos, lo que se hizo fue darles una definición acerca del mismo para poder continuar con el resto de las preguntas. El siguiente subtema es usos del documento de voluntades anticipadas. Entonces, el documento de voluntades anticipadas tiene múltiples usos. En pacientes con enfermedades que cursan con una pérdida o disminución de la capacidad, es una herramienta fundamental que permite que les permite ejercer su autonomía. También permite estipular los tratamientos o procedimientos que una persona desea recibir y declarar de forma escrita el deseo, por ejemplo, de donar o no donar órganos o de que sea candidato a terapias de resucitación o, pues, o sostenimiento de la vida, entre otros pues, usos que tiene el documento de voluntades anticipadas. Al indagar a los participantes acerca de esos posibles usos del documento, solo se obtuvieron dos respuestas que tienen relación con el uso del mismo. Los demás participantes manifestaron no conocer el uso de los mismos. Entonces, las respuestas que obtuvimos fue cuando la persona se encuentre en un estado de salud precario, cuando una persona tiene cáncer y no quiere que se lo trate. Otra de las respuestas fue toma de decisiones, cuando uno no esté en el sentido de tomarlas, esté bajo algún medicamento o haya perdido el conocimiento. Esto, pues también como la primera pregunta, evidenció el poco conocimiento que tienen los participantes acerca del documento de voluntades anticipadas. En cuanto a requisitos para suscribir el documento de voluntades anticipadas, la redacción del documento puede ser realizada por cualquier persona siempre y cuando esté en perfectas condiciones, tanto mentales como físicas.
Puede hacerse por medio de video o de manera escrita a través del formato disponible en las páginas del Ministerio de Salud y Protección Social. Al indagar a los participantes acerca de qué requisitos creían que eran necesarios para poder realizar esta declaración, la mayoría coincide con la respuesta. Eso lo puede hacer cualquier persona, porque no sabemos en qué momento vamos a estar en situación de riesgo o de peligro y no vamos a tener la oportunidad de redactar este consentimiento. En cuanto a desconocimiento y cultura, según las investigaciones consultadas en los antecedentes, el desconocimiento en el tema de voluntades anticipadas se atribuye a que culturalmente es visto como un tema tabú y como un tema irrelevante para la juventud. Al indagar a los participantes acerca de por qué consideran que el tema de voluntades anticipadas no es un tema común, esto fue lo que nos respondieron. Uno de ellos nos dijo: yo digo que hablar de estos temas puede generar ciertas controversias, también la desinformación. Como uno no está bien informado y no sabe acerca del tema, entonces es como más complejo tratarlo. Otro participante refiere que todos sabemos que en algún momento nos va a llegar, pero no sabemos cuándo, entonces es un tema que no se toca mucho. En cuanto al diálogo con las familias, creencias y religión, el documento de voluntades anticipadas, pues, es muy beneficioso para los familiares y los cuidadores porque genera tranquilidad frente a la toma de decisiones y el respeto de la autonomía de los pacientes cuando ellos no puedan decidir por sí mismos. Entonces es importante que también reconozcamos cómo la religión y las creencias condicionan esa percepción frente al documento de voluntades anticipadas. Esto porque algunas decisiones que se pueden consignar en el documento, como por ejemplo la no prolongación de la vida, son muy cuestionadas. Por eso el diálogo con las familias puede ser complicado, y más cuando las familias tienen fuertes creencias religiosas. Al preguntarle a los participantes acerca de este tema y el por qué no es tratado en sus familias y cómo consideran ellos que sus familiares responderían si ellos entablaran este diálogo, nos dan estas respuestas. No, porque en la familia hablar de eso sería como entrar en un tema donde a muchos no les gustaría tocar, porque no les gusta mencionar la muerte. Otros piensan que la muerte es lo que Dios le tenga preparado a uno, entonces por eso. Otro participante refiere: tal vez algunos miembros de la familia lo tomarían desde lo razonable y lo aceptarían, y pues tal vez con dificultad, pero sabría manejar el tema. Y tal vez otros, si lo toman desde lo religioso o desde las costumbres y todo eso, entonces tal vez no les gustaría tocar mucho el tema. Otro participante refiere: si lo toman desde lo religioso o desde las costumbres y todo eso, entonces tal vez no les gustaría tocar mucho el tema. Entonces, como les decía en un inicio, al contratar esto, al contrastar los testimonios de los participantes, podemos ver que la religión y las creencias son un tema que influye mucho con en la realización del documento de voluntades anticipadas y la toma de voluntades anticipadas. En cuanto al respeto por las decisiones, el documento de voluntades anticipadas, al ser considerado un documento legal, permite el respeto por los deseos de las personas y que se neutralice el criterio de las familias. Según la resolución 2665 del 2018, el médico debe consultar la existencia del documento de voluntades anticipadas con los familiares del paciente y a la historia clínica. Aunque sabemos que en la historia clínica esto no es algo que se tenga ya estipulado, aunque esté contemplado en la ley. En caso de que haya sido suscrito el documento, el personal de salud debe actuar en consecuencia del mismo, respetando los deseos y peticiones del paciente, sin tener en cuenta las decisiones o pensamientos de la familia. En torno a esto, se indagó a los participantes sobre la posibilidad de que sus familiares respetaran sus deseos, aun cuando estos no se encontraran consignados dentro del documento de voluntades anticipadas. Y las respuestas que obtuvimos fueron estas: yo creo que por el amor y por sus creencias, ellos me tendrían ahí, así sea dependiendo de esa máquina. Tal vez algunos miembros de la familia lo tomarían desde lo razonable y lo aceptarían, y pues tal vez con dificultad, pero sabrían manejar el tema. Y tal vez otros, si lo toman desde lo religioso o desde las costumbres y todo eso, entonces tal vez no les gustaría tocar mucho el tema. Entonces vemos acá otra vez como la religión y las creencias son una influencia importante acerca del respeto por las decisiones. En cuanto a voluntades anticipadas y jóvenes, las investigaciones que consultamos en los antecedentes de la investigación y el proyecto nos demostraron que el tema de voluntades anticipadas no era un tema común en los jóvenes y que esto se debía a que ellos presentaban mayor miedo a la muerte y a los procesos de enfermedad, pues creían que aún no habían como cumplido con sus objetivos de vida, además de que también carecían de habilidades para afrontar eficazmente y manejar el sufrimiento.
Esto lleva a que los jóvenes tengan como una evitación de esas situaciones, de esos pensamientos o de esos diálogos que se relacionan con la muerte y la enfermedad. Para contrastar esto, se le preguntó a los jóvenes el por qué consideraban que el tema de voluntades anticipadas no era como un tema común en su grupo poblacional y ellos responden. Yo pienso que uno como persona joven es un poco temerosa. Eso hace que uno sea un poco inconsciente frente a este tipo de situaciones, que en cualquier momento te puede ocurrir algo. Entonces creo que es más un poco la inmadurez de la edad. Otro de los participantes responde, creo que no se toca el tema porque el joven está muy concentrado en vivir su juventud y todavía no es consciente de que va a llegar un momento en el que va a tocar pensar en todo este tipo de situaciones. Acá también vemos cómo las respuestas de los jóvenes coinciden con lo encontrado en la literatura acerca de los pensamientos y la poca conciencia de la finitud de la vida que tiene este grupo poblacional. En cuanto a la importancia del documento de voluntades anticipadas, la planificación de las voluntades anticipadas constituye una herramienta pues que es muy importante para el ámbito de la salud porque pone de relieve los valores y los deseos del paciente, además de fomentar un equilibrio entre la autonomía del paciente y la obligación del personal médico, del personal de la salud, de siempre propender por la beneficencia y no por la maleficencia. Cuando indagamos a los participantes acerca de qué importancia tenía para ellos este documento, lo que ellos relatan es me parece muy relevante, me parece que implica demasiado en cuanto a este tema, porque si uno deja algo escrito va a ser mucho más fácil. También dicen, es importante porque de antemano tú dejas una postura a tu familia de qué es lo que quieres que pase contigo. En cuanto a divulgación del documento de voluntades anticipadas y actitudes frente al mismo, entonces, la realización del documento de voluntades anticipada pues, es de vital importancia para la población en general y para el personal de la salud, dado que tanto la enfermedad, la discapacidad y la muerte se pueden presentar en cualquier momento del ciclo vital. Relacionado con esto, le pedimos la opinión a los participantes acerca de la divulgación del documento y de sus deseos o no de diligenciarlo, y ellos responden eso. Considero de manera personal que fueran temas que la gente conociera mucho más, porque digamos que pueden que hayan pequeñas nociones, pero creo que no es información clara y justamente por lo que se menciona que hay muchos tabúes alrededor de eso, creo que es un tema que se puede generalizar más, se puede dar a conocer más y que realmente podría, no sé, ayudar a la vida de otras personas. Otra de las respuestas es, me gustaría decidir de forma anticipada sobre mi salud o dado el caso, la muerte. También responden, sí, me gustaría como dejar una carta haciéndoles saber claro a ellos las cosas que quiero después de muerto, pues lo que quiero que me hagan. Bueno, en nuestro segundo capítulo temático fue pues en qué situaciones harían el documento de voluntades anticipadas. Entonces debemos tener en cuenta que según el Ministerio pues, de Salud acá en Colombia, como lo hemos dicho, cualquier persona en cualquier momento de su vida puede suscribir este documento. Por lo tanto, es importante recalcar que este puede ser usado en múltiples situaciones, tanto para individuos que cursen por momentos de vulnerabilidad y no puedan hacer pues como un uso racional o adecuado para la toma de decisiones, como también para cualquier persona que esté en perfectas condiciones mentales o físicas y lo tenga como una alternativa de previsión o perspectiva pues para el futuro. Entonces, en nuestro como primer eje temático encontramos el tema de la donación de órganos. En cuanto a la donación de órganos, se debe tener en cuenta que actualmente existe la posibilidad de que las personas en pleno uso de sus facultades puedan expresar legalmente ya sea el deseo o rechazo para donar sus órganos, en caso de que sean posibles donantes al morir. Esto pues como de los órganos principales en cuanto a nos referimos a corazón, hígado, pulmones, riñón, etcétera. ¿Por qué? Porque para donar estos órganos tenemos que tener inicialmente un diagnóstico de muerte encefálica y es un proceso totalmente diferente. Pero nosotros como colombianos, para el ministerio, en este momento todos somos potenciales donantes, por ejemplo, de piel y de córneas. Entonces, es ahí donde prevalece siempre pues la importancia de este documento porque se respeta la autonomía y no se deja en manos del sistema de salud pues lo de tomar una decisión tan importante como la donación de órganos. Entonces, en nuestros participantes encontramos respuestas como por ejemplo, si alguna persona puede vivir con mis órganos, darle la oportunidad de seguir viviendo y tener una mejor calidad de vida estaría muy bien. Otra nos decía, tocamos el tema de donación de órganos en casa.
¿cierto? Porque si yo puedo colaborarle a otra persona, me gustaría que otros se puedan beneficiar. Y otro chico nos decía, de pronto sí he pensado que me gustaría donar los órganos en caso de que me pasara algo, pero ha sido más como un pensamiento que se queda en eso, no acciones como tal, sino pensamientos, pues no he investigado más qué se necesita hacer para poderlo hacer o para poderlo llevar a cabo como tal. Entonces, pues cuando vimos esto, según lo relatado por nuestros participantes, muchos de ellos como que accederían a la donación de órganos más como un acto solidario para con quien lo necesite. Pero siempre pues es muy importante tener en cuenta los conceptos, requisitos y condiciones a seguir para formar parte de este proceso, como lo plantean desde el Ministerio de Salud. Otro subtema grande que surgió fue el tema de la eutanasia. Entonces, aquí podíamos ver que hay un autor leal. Él nos decía que las voluntades anticipadas en un inicio tuvieron como enfoque la donación de órganos, ¿cierto? Que fue el tema que tratamos pues anteriormente. Y que este tema, junto con la eutanasia, han sido como los temas que han generado más dilemas éticos, tanto a nivel como familiar, ya que pues son temas que tocan mucho esa parte religiosa y cultural. Entonces, teniendo en cuenta la legislación de acá de Colombia, hay una resolución del 2021 que especifica qué se debe tener pues en cuenta para acceder a la eutanasia. Y primero que todo se debe hacer es una solicitud que debe ser voluntaria, informada, inequívoca y persistente. Y esta ya pues compete como otros requisitos que se plasman en esa resolución y que debe ser mediante mediante una declaración verbal o escrita apoyada de ese documento de voluntades anticipadas. Y hay unos requisitos mínimos que son que tengan alguna condición clínica de fin de vida, o sea, enfermedad incurable, avanzada, terminal o agónica. Presentar un sufrimiento secundario a esta y estar en condiciones de expresar esa solicitud de manera directa. Entonces, cuando indagamos con los jóvenes acerca de este tema, ellos nos daban respuestas tales como, por ejemplo, esta. Yo creo que cada quien es dueño de su cuerpo y cada quien decide qué es lo que quiere. Yo creo que si una persona toma la decisión de decir yo no quiero vivir más, está en su plena facultad de hacerlo. Otra chica nos decía, yo aceptaría acceder a la eutanasia en caso tal de que yo ya no pueda tener autonomía sobre mi cuerpo y sobre las cosas que hago, como por ejemplo comer o caminar. Pero a su vez decía, sería complicado porque vengo de una familia muy católica. Entonces para ellos el único que puede dar y quitar la vida es Dios. Y por último, el tercer capítulo, que es el de consentimiento informado, logramos contrastar pues como diferente bibliografía y por ejemplo encontramos que este consentimiento informado a lo largo de la historia, como por ejemplo desde la cultura de la Grecia antigua, lo resaltaban como esa importancia de que los hombres tuvieran la posibilidad de decidir si aceptar o no un tratamiento médico, resaltando esa autodeterminación y autonomía inmersas en el concepto de libertad. Pero esto no se daba por igual, dado que los esclavos, a diferencia de los hombres libres, entre comillas, no tenían el derecho, pues, como a ser informados de esos tratamientos a realizar. Entonces, aquí algunas de las respuestas que nos daban los jóvenes cuando les preguntamos, bueno, ¿conocen qué es un consentimiento informado? ¿Alguna vez han firmado uno? ¿Se los han explicado? Entonces ellos decían, con este documento se beneficia a la persona para que decida por sí misma y no otras personas decidan por él. La chica decía, sí, claro, a mí me parece que sería algo muy necesario, porque a uno le gusta estar informado de lo que, por ejemplo, los medicamentos que le van a suministrar, tratamientos que le van a hacer, entonces me parece que es muy importante. Por lo tanto, pasa gorda. También se encontraba el consentimiento informado como una obligación, tanto desde la parte ética, legal y un acuerdo de voluntades, ¿cierto? Que en este
lo que se espera es que mediante un diálogo claro, sincero y bien intencionado con el paciente y el profesional de la salud, también se tomen decisiones pues conjuntas. Entonces aquí los pacientes decían, ¿qué crees que es el consentimiento informado? Creo que es cuando, por ejemplo, la persona va a pasar por un diagnóstico en el cual tenga que desnudarse o algo así. Otras personas nos decían, es como dar una autorización sobre los datos que uno le va a proporcionar a la persona. Como también alguien nos dijo, no sé qué es el consentimiento informado. Siempre en estos casos, cuando no había como claridad sobre algún concepto, se le fueron pues como aclarando a los participantes. Y finalmente, entonces, el consentimiento informado con estas barreras de comprensión en cuanto al uso del lenguaje técnico o del paternalismo reflejado en que muchas veces las personas creen o ven al médico o profesional de la salud como quien tiene la razón. Entonces muchas veces no llevamos la contraria, sino que simplemente, bueno, firman el consentimiento y ya. Entonces, algunas respuestas eran, en cuanto a salud, no, porque cuando estuve hospitalizada me di cuenta que prima la opinión del médico. En otra parte, nos decían, el consentimiento me lo entrega el doctor que me vaya a hacer el procedimiento o que me vaya a manipular en la cirugía. Me explican y me dicen si tengo alguna duda o alguna pregunta y listo. Entonces aquí resaltamos como esa importancia de que hay que continuar con la aplicabilidad activa del consentimiento informado, pero esto no solo limitado, por ejemplo, a intervenciones quirúrgicas o procedimientos médicos, sino también a cualquier tipo de decisiones que se puedan tomar alrededor de los pacientes y sus familiares. Esto aplicando siempre como herramientas comunicativas donde logremos transmitir la información de manera adecuada. De ahí surge la necesidad de que como personal pues de la salud trabajemos en dichas herramientas y que la comunicación asertiva rija siempre en estas intervenciones en salud para evitar que ese lenguaje técnico se apodere pues como de nosotros y muchas veces se creen esas barreras de comprensión para nuestros pacientes. Entonces lo ideal siempre es tener en cuenta como un lenguaje más básico que sea comprensible para ellos y también muy de acuerdo a sus culturas. Listo, entonces ya como conclusiones de la investigación, tenemos que el documento de voluntades anticipadas es un tema que carece de difusión entre la población joven, bueno, y entre la población en general, lo cual se debe a las características propias de esta etapa del ciclo vital, donde la preocupación por la muerte y el bienestar no suele ser como un tema de prioridad, además también de la escasa información que dispone pues la sociedad en general. También que los jóvenes tienden a asociar el documento de voluntades anticipadas con cuestiones como la donación de órganos y la eutanasia, lo que resalta la importancia de que se fortalezca la comprensión de las circunstancias en las que este documento puede ser utilizado, ya que estos no son sus únicos usos, teniendo en cuenta las preferencias de las personas en cuanto a las decisiones anticipadas relacionadas con el final de la vida. También, como conclusiones, tenemos que el consentimiento informado es un instrumento con mayor protagonismo en la atención en salud en comparación con el documento de voluntades anticipadas. Sin embargo, aún se presentan barreras de comprensión en cuanto predomina el lenguaje técnico, lo que limita el empoderamiento y la autonomía de las personas para tomar una decisión. Y por último, que la verificación del mensaje transmitido y su comprensión se considera uno de los obstáculos principales para lograr un consentimiento informado efectivo, ya que requiere habilidades de comunicación, no solo para exponer su contenido, sino también el proceso y la percepción del mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Kelly y a Juliana por acompañarnos y a todo el equipo de autores de esta investigación. Les recordamos que esta grabación queda en medios universitarios y será divulgada posteriormente allí. Si alguna de las personas que nos están escuchando, viendo en este momento y después grabado, pueden hacer sus preguntas y sus comentarios y posteriormente las estaremos llegando. Muchísimas gracias a ustedes, a su equipo de trabajo y un abrazo por acompañarnos en esta mañana de radio. Feliz día, gracias. Hasta Muchas luego, gracias. gracias.